Componentes del CT. Los principales componentes del CT son el gantry, la camilla, los ordenadores de reconstrucción y la estación de trabajo. El gantry a su vez está compuesto por una fuente de rayos X, colimadores y filtros, los detectores y sistemas de movimiento, refrigeración y posicionamiento. Aquí vemos el interior del gantry, la principal pieza del CT, que está formada por una fuente de rayos X, que es la que genera la radiación, los detectores, que son los que obtienen los datos a partir de los cuales generaremos la imagen, un sistema de movimiento que hará que todo el anillo gire en torno a la camilla con el paciente, sistema de refrigeración para que mantenga una temperatura segura todo el sistema, la fuente de alto voltaje que genera el alto voltaje necesario para el uso de la fuente de rayos X y la camilla en la que posicionaremos al paciente. El CT funciona con una de radiación en abanico. El espesor del corte y la apertura del abanico pues lo definen los colimadores. La fuente de rayos X genera la radiación y los colimadores darán forma a este abanico. La fuente de rayos X pues tiene en común mucho con las fuentes de rayos X de radiografía convencional. Está compuesta por un tubo de vidrio en alto vacío, un ánodo y un cátodo normalmente hechos de wolframio. El tamaño del foco es variable, adecuándose así a las necesidades que tengamos en ese estudio. El tiempo de rotación es bastante bajo, actualmente por debajo de 0,35 segundos. Son velocidades de rotación muy altas, tan altas que condicionan el diseño del gantry en su totalidad debido a las grandes fuerzas centrífugas que están presentes en el momento de su funcionamiento. La tensión de funcionamiento del generador de rayos X oscila entre 90 y 140 kilovoltios. Si utilizamos diferencias de potencial elevadas, tendremos una energía cinética de los electrones elevada y por tanto la energía de la radiación también será elevada y por tanto será más penetrante. Usaremos altos valores de la tensión cuando tengamos anatomías muy gruesas, que necesitemos que la radiación sea más penetrante. Y al revés, cuando tengamos anatomías más finas, pues utilizaremos diferencia de potencial más baja. La carga o miliamperaje por segundo que usaremos es la carga total que circulará por el filamento. Mientras más elevada sea su valor, mayor será el número de electrones generados y mayor será el flujo total de radiación que emplearemos. Aquí tenemos un esquema de una fuente de rayos X convencional. Aquí es donde tenemos el filamento. Si hacemos circular una intensidad de corriente por un filamento, este se calentará. Pero no solamente se calentará, sino aparece también otro efecto que es el efecto termoiónico, que es que el filamento emite electrones. Si aplicamos una diferencia de potencial entre el filamento y el ánodo, los electrones generados por el filamento por efecto termoiónico se acelerarán hasta colisionar con el ánodo. La energía cinética de dichos electrones se convertirá en calor en el ánodo, en su mayoría. Pero una pequeña parte de esa energía cinética de los electrones se convertirá en rayos X, que nosotros utilizaremos luego para obtener imágenes. Aquí tenemos un tubo de rayos X convencional, no es el de un TAC, pero el de un TAC es similar. Los filtros y colimadores. Como hemos dicho, los colimadores son los encargados de dar forma de abanico
al campo de radiación que usamos en el CT. Se localizan próximo a la fuente de radiación y se adaptan a nuestras necesidades. Se usan también, además de los colimadores, ciertos filtros. Los filtros también se suelen colocar cercanos a la fuente de rayos X, algunos de ellos, como son el filtro de baja energía. El filtro de baja energía es un filtro que lo que hace es eliminar la componente de más baja energía del espectro de rayos X generado. Porque se elimina esta radiación porque esta radiación no participará en la formación de la imagen, pero sí que podría depositar dosis de radiación en el paciente. Los filtros de forma son filtros encargados de hacer que el frente de onda de la radiación que llega al paciente sea lo más plano posible. El espesor de corte es el grosor del abanico de radiación que nosotros vamos a usar. Este espesor de corte se puede adaptar a nuestras necesidades. Si aumentamos el espesor de corte, también aumentaremos la relación señal, señal-ruido. Si aumentamos el espesor de corte, también aumentará la resolución en contraste, pero disminuirá la resolución espacial. Esto se debe a que si aumentamos el espesor de corte, aumentamos también la radiación dispersa. Por eso es que tendremos más ruido y tendremos peor resolución espacial debido a la radiación dispersa. Por contra, también tendremos mejor resolución en contraste debido a que tenemos más radiación más radiación en total. Los colimadores anti-scatter son colimadores que se localizan entre el paciente y los detectores y realizan una función similar a la que hace la rejilla antidifusora en un aparato de rayos X. Su función es la de eliminar toda la radiación dispersa que sea posible o que sea razonablemente posible. A nosotros lo que nos interesa es la radiación que, partiendo de la fuente de rayos X, atraviesa directamente el paciente y es o no absorbida. Pero no nos interesa la radiación que llega al paciente y el tejido del paciente es la dispersa. Y esa radiación dispersa no tiene información acerca de la anatomía del paciente, con lo que la queremos eliminar. Los detectores que se usan en el TAC son de dos tipos, fundamentalmente, de estado sólido y gaseoso. Los de estado sólido suelen ser centelladores de muy alta eficiencia, una eficiencia cercana al 100%. Este tipo de detectores son los más modernos y tienen la propiedad de no ser direccionales. Se usan miles de detectores separados por sectos opacos para que no influya el destello generado en uno de los detectores en el detector vecino. Vamos a ver cómo funciona un detector de centelleo. Un detector de centelleo pues está formado por un cristal. Los más conocidos son los de iodo de sodio dopado con talio. Es un cristal de sal con una cierta impureza y alrededor tenemos una superficie espejada, excepto en una de las caras donde tiene una resina óptica y un material en el que se puede producir efectos fotoeléctricos con la luz visible generada en el cristal. Tenemos una serie de elementos metálicos llamados dinodos que están a una diferencia de potencial cada vez mayor. Cuando llega la radiación al cristal, se produce la captura del fotón. Cuando esta energía es liberada, se emite en forma de luz visible. Al llegar a las paredes espejadas, se refleja dicha luz y al final toda esta luz irá a parar a la superficie que tiene la resina óptica y a la sustancia en la que se produce el efecto fotoeléctrico. Cuando se produce el efecto fotoeléctrico, se genera un electrón y este electrón es atraído sucesivamente por los dinodos y el número de electrones se va multiplicando.
y al final se genera un pulso que genera una señal. Los detectores de gas son detectores que se usan en los TAM más antiguos hasta la tercera generación. En la cuarta ya no se usan detectores de gas, únicamente se usarán detectores de estado sólido y están formados por un recipiente que contiene gas a muy alta presión, típicamente el gas xenón, que es un gas noble y no tiene reacciones químicas con los elementos que tiene a su alrededor y entonces no modifica las propiedades del detector. Estos detectores tienen una eficiencia más baja que los de estado sólido. Como un máximo llegan a un 70% de eficiencia, ya que los propios electrodos que forman el detector reducen la eficiencia de detección. Están formados, como ya hemos dicho, por un recipiente con gas a muy alta presión y dos electrodos. Un electrodo central, cargado positivamente, y el otro electrodo son las propias paredes del recipiente cilíndrico que contiene el gas. Cuando llega el fotón al detector, se produce la ionización del gas, generando electrones y átomos cargados positivamente. El electrón es atraído por el electrodo positivo y el átomo ionizado por las paredes que son el electrodo negativo. Debido a la gran diferencia de potencial al que están sometidos el electrodo y a la geometría cilíndrica, se produce multiplicación de la carga libre en el gas. Se genera un pulso y se obtiene una señal.